bien y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No es un bis, si ni con un cacho se rescatan, son solo unos rapeos que van con respeto y gracia. Ya no me peleo, si se nota la distancia, el cordón umbilical que los une con su falacia. Hacia donde voy no sé ni lo pretendo, bueno mi paciente a no saber qué estoy haciendo. Me gusta ir de loco con el poco vamos viendo, que se queden pensando qué carajo estás diciendo. Esta cura no me deja dormir y una duda que no me la saca ni el ichin. Eso que me representa me lo quedo para mí. La bandera que de orgullo no la uso para el marketing. Para el marketing. Oh, Lord, para el marketing. 100.000. Buenos días, tengan todos ustedes. 14 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Y nuestros cuerpos están aquí, nuestros espíritus tratando de sumarse también, han descansado un poco más quizá y ahora remolones viene nuestra alma al cuerpo para continuar acompañándote en la mañana de Radio Nuevo Día. A partir de ahora y hasta las 12, esto es Arriba el Día. Luego una jornada extensísima en el domingo electoral con más de 11 horas de programación en vivo ayer y streaming, más de 100.000 personas, no mentira, alrededor de 6.000 personas estuvieron visitando las distintas plataformas en las que podemos contabilizar. Después en el 100.9 del dial ya escapa a nosotros, pero agradecemos porque además salimos en vivo por FM El Sol de El Calafate y también Radio Top de nuestra ciudad tomó nuestra transmisión y agradecemos que pongan en valor nuestra tarea, el excelente trabajo de Claudia Rataro, de Karina Taverne, de Claudio Álvarez que estuvo con nosotros, de Claudio Lobos, de Brian Álvarez, de Nacho Ortiz, Sandro Díaz, Héctor Mancilla, Fernando Tornú, Tony Villanueva, Beto Barría, y quien te habla Julián Quirós, creo, Ivana Guineo, que siempre la dejo para el final, pero está y estuvo también ayer y agradecemos el trabajo de todos ellos. Nos han elegido incluso más que algunos candidatos, te cuento, así que les agradecemos por estar allí. Mucho para compartir en la jornada de hoy, donde tendremos dos testimonios sumamente importantes. Uno, si todo sale bien, el otro ya lo hemos grabado, ya no se nos va a escapar, que es por un lado Claudio Vidal, gobernador electo, y también Pablo Grasso, que después de las 11:30 de la mañana estaremos charlando con él. Repito, si todo sale bien, el intendente reelecto de Río Gallegos estará charlando con Arriba el Día. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Buen día. Bien, buen día, acá andamos, todo tranquilo, por suerte. ¿Descansó un poco? Tiene cara de cansado usted. Sí, me ardía la vista por la falta aquí. ¿Anoche? Sí. Y estuvimos bastantes horas, Fernando, aparte usted no está usando lente, ¿qué pasó? No, los uso, pasa que son para ver de lejos. Ah, mira. Yo pensé que eran de descanso. No. Desde lejos no se ve, por eso. Ya lo dijeron los piojos. Fernando, ver a vos de lejos. Fernando Tornó, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Todo tranquilo, usted descansó un poco dentro de todo. Ayer se fue Fer, pero no sé cómo llegó a su casa, en piloto automático estaba, ya los ojitos no le daban más. Claro. ¿Y qué onda con tu lente? ¿Vos también usabas lente, no? Sí, ahora me olvidé. Cuando me acuerdo los uso. Pero sí, venía mal dormido de la noche anterior, pocas horas todos los días, hoy también. Entonces la acumulación de pocas horas de sueño, qué sé yo, ayer me habían levantado 6:30 de la mañana y ya a las 12 de la noche estaba medio liquidado ya. Pero bueno, valió la experiencia. Valió la pena. Hay muchos amigos nuestros y amigas nuestros con Maca que dicen, ustedes son, cuando van a casa dicen, son mi mejor anticonceptivo. No. Porque ven como el trajín que hay que tener, que hay que bancarla, digamos. Y bueno, y dicen... Pero son los primeros años, ya cuando aparten a 3, 4, 5, 6, 8. A los 3/4 se acomoda. Claro, ya cuando empieza a ser un poquito más independiente, después hay que atajarlo de las cagadas que nos mandamos. Pero bueno, después empiezan las actividades, entonces ya el primero jardín, después la actividad, después la otra, después la casa de los amiguitos, después recibir a los amiguitos. Es una cosa, pero es lindo igual. Es servicio, ser padre es servicio, evidentemente.
Títulos en la mañana de este lunes 23 de octubre en el desayuno de noticias. 43 personas están mirando casi 50 personas del vivo. Le agradecemos, Saludos a le todos. agradecemos a todos por estar. Ustedes quieren saber cómo va quedando todo. Te lo contamos, te lo contamos ya mismo en el desayuno. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, ya que estamos, voy a tratar de improvisar y contarles lo más importante de lo que pasó ayer. Jornada larga en la cual tuvimos transmisión de Radio Nuevo Día durante casi todo el día, desde las 9 de la mañana y terminamos 1:30, creo, de la madrugada. Hay que decir que el balance o el análisis de lo que pasó ayer en las elecciones municipales, que es lo que me toca en este inicio de desayuno, indica que por Santa Cruz, que es el espacio de Claudio Vidal, ganó 10 de los 15 municipios de nuestra provincia. Ha perdido, como lo decíamos, o Unión por la Patria logró ganar en los 5 municipios del sur de Santa Cruz. Acá en Río Gallegos ganó Grasso, el Calafate ganó Javier Beloni, después ha retenido la intendencia Néstor Ticol, el Chaltén, Darío Mena en Río Turbio, y ha ganado un nuevo candidato que se llama Aldo Aravena en 28 de noviembre. Salvo en esos 5 municipios, en los otros 10 ganó el espacio de Claudio Vidal, que ahora tendrá intendente en Caleta Olivia, donde ganó Pablo Carrizo, intendente en Las Heras, donde ganó Antonio Carambia, hermano de José María Carambia, que es hasta ahora el intendente. En Pico Truncado, donde el intendente ahora será Pablo Anabalón. En Puerto Deseado, donde ganó Juan Raúl Pirri Martínez. En Los Antiguos, donde ganó Zulma Neira. En Perito Moreno, donde ganó Matías Trepo. En Gobernador Gregores, la intendenta nueva es Karina Bozo. En Puerto San Julián, retuvo Daniel Gardoño. En Piedra Buena, es muy destacada la victoria de Analía Farías, concejal hasta ahora del Espacio por Santa Cruz, que destronó a los Boldovic después de muchísimo tiempo de permanencia en el gobierno. Y en Puerto Santa Cruz se impuso también un otro hombre de Vidal, que es Juan Manuel Borges, que le ganó también una elección a un peso pesado de las intendencias locales, que es Néstor González, que también venía hace bastante tiempo como intendente en Puerto Santa Cruz. Así que 10 de los 15 municipios ahora quedaron en manos de Por Santa Cruz, que es el espacio político conducido por el actual, el gobernador electo, que será o entrará en funciones el 10 de diciembre, y es una de las novedades del día. Tardó, pero llego. Te cuento los ganadores en los cargos nacionales, donde el voto en blanco, lo decíamos en el pase, fue el que ganó. Digamos, en todas las categorías hubo mayor cantidad de gente que votó en blanco, que no le gustaba ninguno de los candidatos o no supo a quién votar, antes que alguno de los que eran candidatos efectivamente. Ahí nuestro representante en el Parlasul regional, que decimos siempre es un cargo que no terminamos nunca de entender, el electo fue Julio Gutiérrez, del Sindicato de Vigiladores, ¿no? Hombre conocido por eso. Obtuvo 50.837 sufragios hasta la madrugada de hoy. Gutiérrez es además quien a media semana de la semana pasada dijo que está preparando una denuncia por asociación ilícita, por corrupción contra funcionarios del Consejo Provincial de Educación, entre ellos la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez. Así que Gutiérrez, además de ser electo, avanzará, según él, con esa denuncia grave. En diputados nacionales tuvimos electos y serán representantes por Santa Cruz
José Luis Garrido, del espacio de Claudio Vidal. Gutiérrez también, que por el Parla Azul es del espacio de Claudio Vidal, de por Santa Cruz. Y Ana María Yani, que es representante del espacio Javier Beloni, en realidad, dentro de Unión por la Patria. Y entre los senadores nacionales electos tenemos finalmente a José María Carambia, actual intendente de Las Heras, que deja esa intendencia a manos de su hermano Antonio, y él pasa a ser senador nacional por Santa Cruz. Y tenemos también a Alicia Kirchner, que deja la gobernación y pasa a ser casi la única ganadora en cargos nacionales de Unión por la Patria, junto con Ana Yani, pero que es del espacio de Beloni. Así que Alicia Kirchner será a partir del 10 de diciembre senadora por Santa Cruz. Y la última que te cuento yo tiene que ver con la conformación del nuevo Consejo Deliberante de Río Gallegos a partir de la próxima gestión municipal, que volvió a quedar en manos de Pablo Grasso, que logró retener contundentemente su lugar como intendente de la ciudad. Con el 97,4% de las mesas cargadas, es decir que hasta la madrugada de hoy faltaban 5.000 votos que pueden cambiar alguno, pueden sacar alguno de los que hasta ahora está y meter a otro, o puede quedar como está también. Hasta la mañana, hasta las primeras horas de la mañana de hoy, el Consejo Deliberante quedaba compuesto por 3 concejales que responden a Pablo Grasso, 3 concejales que responden al espacio de Claudio Vidal y 1 al radicalismo, que es Daniela D'Amico. Después tenemos por Unión por la Patria a Martín Chávez, a Sol Camus y a Julio Jarque Aravena, que retuvo su banca. Y después tenemos por Santa Cruz a Victoria Ojeda, a Giuliana Tovares y a Ayrton Ruay. Así que queda con 3 y 1 el Consejo Deliberante, por lo menos por ahora, para la próxima gestión. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Lo que dejaron los comicios a nivel nacional, ¿no? Las declaraciones de los 2 principales candidatos que irán al balotaje. En este caso, Milei, tras la derrota, dijo que hay que abrazar a los que estén dispuestos a ponerle fin al kirchnerismo libertario. Habló el día después de los comicios y planteó que el oficialismo llegó a su techo electoral. El candidato presidencial de La Libertad Avanza celebró la elección que efectuó su espacio tras haber cosechado un 29,98%, a pesar de haber quedado detrás de Sergio Massa, que obtuvo el 36,68%, el aspirante de Unión por la Patria, y reiteró la convocatoria a los sectores opositores para ponerle fin al kirchnerismo. Tenemos que terminar con el kirchnerismo, que ayer ha tocado su techo. Nosotros, respecto al balotaje, estamos encontrando nuestro piso y tenemos mucho para crecer, vaticinó Peluca. ¿Y qué dijo el otro contendente, Sergio Massa, que ganó por casi 7 puntos las elecciones, y con lo cual va a haber balotaje en nuestro país? Fijó sus expectativas Massa en seguir acompañando y dándole oportunidad y fortaleciendo a los distintos sectores, sin olvidarse del apoyo que reiteró y el acompañamiento que dará al sector de los pasivos en nuestro país, además de que salir a buscar el fortalecimiento de los distintos títulos económicos o bonos que emite la Argentina en los mercados internacionales, y donde ya ha habido algunas señales.
En ese sentido, había expectativa por la apertura del dólar tras la elección presidencial, luego de las jornadas que se vivieron de confusión y sin referencia de precios. Se espera una estabilización de las operaciones. Los bonos arrancaron en baja, pero se espera a lo largo de la jornada que vayan teniendo una alza. El mercado aguarda con expectativa la apertura de las operaciones cambiarias tras las elecciones en nuestro país, las elecciones presidenciales, luego de jornadas marcadas por la incertidumbre y la falta de referencia de precios. Durante la semana pasada, una secuencia de operativos de control, más allanamientos en cuevas financieras y denuncias sobre el funcionamiento del mercado paralelo pusieron en stand-by la cotización del dólar en la plaza informal. Incluso durante las últimas ruedas se generó una nueva grieta entre la información que publicaban los medios de noticias con el valor del dólar en torno a los 900 pesos y los portales especializados en finanzas que lo evaluaban entre 1.100 y 1.200 pesos. De allí es que se espera que, superada esta elección, se reacomode el mercado y vuelva a generarse un precio común que ordene las operaciones financieras en nuestro país. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Un 23 de octubre como hoy, en 1868, fallecía en Buenos Aires a los 81 años Mariquita Sánchez de Thompson, patriota de activa participación en favor de la independencia argentina de la corona española, y de hecho en su casa se entonaron por primera vez las estrofas del himno nacional argentino. También en 1915, más de 30.000 mujeres marchaban por la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York para reclamar el derecho al voto femenino, que en ese país se venía pidiendo desde 1848 y se terminó logrando recién en agosto de 1920. Nacía en Tres Corazones, en Minas Gerais, Brasil, Edson Arantes do Nascimento. Pelé, un día como hoy en 1940, el rey o rei en portugués, uno de los mejores y más notorios delanteros y futbolistas de todos los tiempos. 19 títulos consiguió, entre ellos los mundiales de fútbol de Suecia 58, Chile 62 y México 70. Le mandamos un saludo a Flor, que está viendo la transmisión y dice que respecto del poco sueño de Fernando, que su hija tiene 4 y todavía siguen durmiendo poco. Agregamos al margen. Nacía Carlos Ulanowski, un día como hoy en 1943, periodista, docente e historiador. Uno de los grandes libros que realizó es Días de Radio, que recomiendo mucho que lean para quienes gustan justamente de este medio. También Bernardo Hussein obtenía el premio Nobel en 1947, en este caso de medicina, por su descubrimiento sobre el papel de las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre, y se convirtió en el primer latinoamericano en recibir este galardón. Nacía Charly García, que está de cumpleaños hoy, cumple 72 años, nada más y nada menos. Yo decía que Charly García era del 29 de octubre. No, del 23 de octubre, Mirá. Carlos Alberto García Moreno, una de las grandes figuras del rock argentino y latinoamericano, ganador de Grammy, de 6 Gardel, y en 2010 fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También el mismo día, pero en La Plata, nacía Federico Moura, vocalista y líder de Virus, uno de los cantantes de hecho más influyentes de la década de los 80. Nació el Puma Goiti, actor nacional, también estudiante de La Plata. En 1969 perdía la final de la Copa Europeo Sudamericana contra el Milan italiano, pese a que había ganado 2-1 con goles de Conigliaro y Aguirre Suárez, mientras que Gianni Rivera había descontado para el Milan. Fue la página más negra del fútbol en Argentina, como llamó la prensa a esa final, por la violencia que hubo en el partido. El arquero del Pincha, de hecho, Alberto Poletti, Eduardo Manera y Aguirre Suárez, no fueron expulsados de la cancha, fueron presos en esa jornada,
y el Milan se quedó con el título porque había ganado el partido de ida 3-0. También se da una elección histórica a nivel país que elegía o reelegía en realidad a Cristina Fernández de Kirchner, que ayer dijo, mi gobierno fue de 2011 a 2015, recuerden. Bueno, en ese caso fue elegida con el 54,11% de los votos frente a un 16,81% de Hermes Wiener, que era el candidato que más cerca estuvo, en ese caso, del Frente Amplio Progresista. Y fue la mujer, la primera mujer en ser reelecta, en este caso, Cristina Fernández. Esas son algunas de las efemérides de hoy. Le agradecemos a toda la gente que se va sumando al stream, tanto por Facebook como por YouTube. Pueden quedarse que en breve, en segundos nada más, vamos a compartir la nota que hicimos anoche con nuestros compañeros, con el gobernador electo Claudio Vidal. Pero antes vamos a escuchar un poquito de Charly García. Esto es Inconsciente Colectivo y enseguida venimos. Nace una flor todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa te canta, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. La libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. La libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción. Ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Las noticias son al instante. noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias
Mejoró la participación en las generales, votó el 77% del padrón. El 77,6% de los 35 millones de electores habilitados para votar en las presidenciales nacionales llevadas a cabo este domingo concurrió a las urnas, indicó la Cámara Nacional Electoral, cifra que significó un aumento del 8% en relación a las PASO del 13 de agosto. Milei se mostró dispuesto a negociar con Juntos por el Cambio para terminar con el kirchnerismo. La elección que tenemos por delante es muy clara, o cambiamos o nos hundimos, expresó el candidato libertario desde el búnker tras el segundo puesto en los comicios presidenciales que le dan la chance de acceder al balotaje junto a Sergio Massa. Es la primera vez que una fuerza política que ganó las PASO no pudo retener el primer puesto en las elecciones generales. 86 premios Nobel exigen la liberación de menores secuestrados en Israel. A través de una carta denunciaron como crimen de guerra y delito de deshumanidad el rapto de pequeños de entre 6 meses y 18 años, secuestrados en la Franja de Gaza. La misiva está dirigida al secretario general de las Naciones Unidas y por extensión a los líderes de países de todo el mundo, reclamaron. En menos de 2 horas se agotaron las entradas de Boca para la final de la Libertadores. El partido se jugará el sábado 4 de noviembre ante el Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Lunes por la mañana. Esto es Arriba al Día. Ayer el equipo de esta emisora y de este diario tuvo una extensa jornada donde te llevamos todo lo que fuimos pudiendo recabar, testimonios de los protagonistas, el excelente trabajo de Karina Taverne, apoyado también junto a Claudio Lobo, que estuvo en la calle, el colega, ahí justamente enviándonos información también, y luego se fue sumando con el correr de la jornada al resto del equipo hasta concluir llegada o cerca a la 1 de la mañana esta emisión con el testimonio particular de el gobernador electo Claudio Vidal, el cual vamos a compartir en breve, nada más. Le mandamos un saludo a Javi Cebeso, que nos está escuchando y que dice que a propósito del cumpleaños de Charlie se viene un disco nuevo que se llama La Lógica del Escorpión. Así que un abrazo. Saludos también a María Florencia Valencio, que nos comentaba en la transmisión y decía, afirmo, lo dijiste que afirmo, no estaba yo, estaba saliendo para un diario de Chile, pero sí, es verdad, o sea, yo dije a los 3, 4 se acomoda, pero el de 3 o 4, que es el de 5, que tengo es que me despierta a las 6:30 de la mañana, o sea, porque ven luz y se quieren levantar, claro, pensar que son las 10, entonces un rayo de luz que entre y perdiste. Así que son como la gallina cuando se coincido con María Florencia, que generalmente 3 o 4 se acomodan con el sueño, pero siguen a veces molestando, básicamente para que uno no duerma bien. Encima vos sos de jugar mucho con tus hijos, entonces como que te reclaman para claro, eso, ¿no? O sea, no es que los dejo, los he hecho o los he acompañado mucho en el juego, entonces, papá. Claro. No es que, porque hay otros padres que los liberan más, que jueguen solos. O le clavan la tablet o algo así, listo. Yo siempre he tratado de estar ahí cerca, entonces eso hace que después te reclamen, ¿no? Claro. Bueno, dicho lo cual, vamos a corresponder para todos los que se fueron a dormir temprano, todos y todas los que se fueron a dormir temprano. Hay mucha gente siguiéndonos en YouTube, también en Facebook. A esta hora es pertinente poder cumplir con ellos y ellas, y vamos a escuchar, si les parece, sin más preámbulos,
la palabra del gobernador que estuvo charlando con nosotros. Es una entrevista de alrededor de media hora que hemos desarrollado y la vamos a compartir de manera íntegra con ustedes para que puedan también dimensionar lo que ha sido el análisis del gobernador electo sobre la Santa Cruz que se vendrá, la cual ha quedado pintada justamente, o los casilleros, los ficheros han quedado justamente para la fuerza que él lidera. Claudio Vidal desde Caleta Olivia, el gobernador electo. Pudimos establecer el contacto y ya está escuchándonos. Buenas noches, Vidal. Desde aquí el equipo de Radio Nuevo Día con Héctor Mancilla, Karina Taverne, Claudia Rataro, Claudio Lobos y quien lo saluda, Julián Quirós, agradeciéndole estos minutos que se toma para charlar con nosotros. Hola. Hola. Está ahí, ¿eh? Está ahí, sí. Se escucha el ambiente. A ver si lo podemos escuchar al gobernador Claudio Vidal. Recién estuvimos hablando, me decía que está allí en la localidad de Caleta Olivia y que recién terminaba de estar con la gente, de saludar, de atender a otros medios, también colegas, y me decía que estaba muy contento. Eso me decía recién en unos minutos que habíamos tenido con él, así que se lo vamos a preguntar. ¿Está ahí el gobernador Claudio Vidal? ¿Me está escuchando? Karina, equipo de trabajo, buenas noches. Sí, los estoy escuchando. Bueno, primero que nada, gracias por estos minutos, porque claramente todos queremos tener su palabra, que tenga este tiempo para brindarnos aquí en esta transmisión que le contaba que estábamos haciendo desde temprano y ahora desde Nuevo Día, siguiendo lo que sucede no solamente en Río Gallegos, por supuesto, sino también en toda la provincia de Santa Cruz. Cometía una infidencia, les contaba a mis compañeros y a la gente que nos está siguiendo, que recién me decía que estaba muy contento. Sí, estoy feliz, realmente excelente resultado a nivel provincial. Creo que es muy, pero muy importante para nuestro partido político, para nuestro frente electoral, que es un frente electoral amplio, generoso y que realmente supo entender que había que unificar criterios a través del diálogo, del debate y como formar un frente que nos permita apostar a la renovación, ¿no? Bueno, eso es lo que sucedió en las elecciones de agosto, es lo que nuevamente acaba de suceder. La gente acompaña la renovación, la gente quiere algo nuevo, quiere algo distinto. Así que estoy feliz, agradecido a Dios, agradecido a la gente, a mi equipo de trabajo, a todos los candidatos que son parte del Frente Electoral por Santa Cruz. Sin duda alguna, esta es una historia importantísima que estamos construyendo todos los que somos parte de este nuevo proyecto. Es algo que marca un antes y un después, marca una diferencia, no es poca cosa lo que logramos hoy. 2 senadores, un diputado, el parlamentario, ganamos en 10 localidades, 9 intendencias. La verdad que estoy feliz y esto es un empujón más para dejar todo lo que tengamos que dejar en la cancha y sacar nuestra provincia adelante, que es lo que la gente, la sociedad está reclamando hace mucho tiempo. Así que gracias, eternamente agradecido a cada uno de los vecinos de Santa Cruz, a cada uno de los santacruceños y santacruceñas que volvieron a confiar en nosotros, y apostaron fuerte nuevamente con ese voto de confianza a la renovación. Ahora vamos a ir desglosando lo que ha sucedido en distintas localidades, pero en Río Gallegos no alcanzó. En Río Gallegos no alcanzó, sabíamos que era una localidad difícil, pero dimos, la verdad que hicimos una muy buena elección. Todavía estamos definiendo cuántos concejales pueden llegar a ingresar, pero la verdad que hay que reconocer que tenemos muy buenos candidatos, dirigentes nuevos que recién comienzan a participar en la política y muchos jóvenes, que esto es parte de lo que tiene que hacer la política, correrse un poquito y también darle la oportunidad a los jóvenes.
Así que la verdad que estoy feliz, estoy contento y muy agradecido. Claro. Muy agradecido. Gobernador, ¿cuándo se va a dar ese encuentro con Pablo Grasso, reelecto intendente por amplia mayoría aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos? No, la verdad que no tengo pensado por ahora. Nosotros estamos conformando los equipos de trabajo, en donde son equipos de trabajo que lo estamos conformando entre todos los sectores políticos que son parte del Frente por Santa Cruz. Estamos deseando imperiosamente que podamos tener más acceso a la información para realizar la transición lo antes posible y poder asumir el 10 de diciembre y sin perder mucho tiempo comenzar a tomar decisiones y a gestionar un modelo de provincia totalmente distinto. Vamos a trabajar con los intendentes de cada localidad, obviamente con condiciones y reglas de juego muy claras, honestidad, transparencia al momento de la administración al momento de administrar recursos públicos, y bueno, y apostar todos a la producción, al desarrollo. Nosotros tenemos un compromiso pero muy grande con la sociedad y que es justamente mejorar la calidad educativa de nuestra provincia en beneficio de nuestros pibes, y eso es algo que lo vamos a hacer a partir del 11 de diciembre, que ya nos van a ver trabajando y reparando las escuelas y establecimientos públicos educativos. Así que estamos muy comprometidos con la sociedad. Yo amo mi provincia, quiero lo mejor para mi provincia y estoy dispuesto a esforzarme y a trabajar día a día para poner de pie esta provincia, para ponerla en marcha. Quiero una provincia distinta. La gente lo quiere, la gente lo exige y seguramente después del 10 de diciembre tendremos que dar respuestas. Aunque no va a ser fácil, pero no es imposible. Gobernador, los resultados de esta elección y particularmente en Río Gallegos condicionan de alguna manera los dichos que hemos conocido respecto de justamente la denuncia que usted hizo cuando mostraba las instalaciones de la Escuelita del Viento de aquí, de nuestra ciudad. No, la verdad que no modifican en nada. Yo soy una persona que hablo una sola vez y cuando hablo estoy seguro de lo que digo. Y la verdad que si hay algo en lo que voy a hacer hincapié a partir del 10 de diciembre es que lo dije hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, quiero intendentes honestos, transparentes y que no se queden con la plata de los vecinos, punto. La verdad que entiendo que nuestra provincia está en esta situación también porque son unos pocos los que se beneficiaron y la mayoría son los perjudicados justamente por mala administración, ¿no? Pero bueno, las cosas se van a ir aclarando con el tiempo. La sociedad a mí no me votó para que sea cómplice de las cosas que estaban mal. La sociedad votó para que yo tome decisiones, para que ponga en práctica nuestra propuesta de campaña, que es apostar fuerte a la educación, es apostar fuerte a la salud, es apostar fuerte al desarrollo y por sobre todas las cosas, yo sé que esto a veces molesta, recuperar la cultura de trabajo. Todos a trabajar. Todos a trabajar. Gobernador, buenas noches. Héctor nos saluda y le consulto, ¿qué lectura también, no sé si ha tenido tiempo de analizar lo ocurrido a nivel nacional con esta segunda vuelta que va a haber entre Sergio Massa y Javier Milei? Era una posibilidad, era una gran posibilidad. Se podía interpretar en muchas de las últimas encuestas de las 2 semanas. Además, había 3 sectores jugando, participando y 2 sectores en contra de uno. Hay que ver cómo se desarrolla en la campaña electoral a nivel nacional de acá para adelante. ¿Quiénes son los que hacen acuerdos? ¿Qué sectores logran acordar un modelo de gobierno para después del 10 de diciembre? Y bueno, vivimos en democracia, eso es lo importante de este país. Ojalá que la gente elija lo que realmente nosotros necesitamos para la Argentina, ¿no?
similar la situación a nuestra provincia, la Argentina, un país tan rico y realmente 40% de pobreza no tiene ningún tipo de explicación lógica. Me parece a mí que hay graves errores y que no podemos seguir cometiendo los mismos errores porque la gente es la que sufre y cada vez en más cantidad, así que ojalá que sea lo mejor para nuestro país, que terminemos con tanto odio, con tanto rechazo, con esta generación de política a través del odio. Creo que no, tampoco suma mucho y es necesario conformar un proyecto político que le permita despegar a la Argentina, un país tan rico, una provincia tan rica o muchas provincias tan ricas y que la gente, un importante sector sea pobre. Me parece a mí que no va, que no corresponde y que las cosas se están haciendo mal. Bien, ¿gobernador no va a apoyar a ninguno de los dos candidatos entonces en la segunda vuelta? No tenemos una decisión tomada. Yo la verdad que tendría que discutir. No se olviden que yo, más allá de que pueda tomar una decisión personal, soy parte de un frente electoral y quiero respetar mi palabra, quiero respetar el acuerdo político con cada uno de los sectores que son parte de Por Santa Cruz. Si tomo una decisión de acompañar a algún candidato, lo debatiré con los que son parte de este frente, lo voy a consultar como corresponde. Creo que corresponde pedir la autorización y de ahí veremos. Hoy por hoy no hay ninguna decisión tomada, por eso digo que sea lo mejor para los argentinos, para nuestro país. Gobernador, vuelvo al tema intendentes, estos cuestionamientos que ha hecho usted en esta entrevista, que lo está ratificando de alguna manera. Lo escuchábamos el otro día en Gobernador Gregorio, eso cada vez que tuvimos una posibilidad de seguirlo. A ver, no lo escuchábamos en campaña, lo escuchábamos como un gobernador electo, ya así lo estamos escuchando nosotros como periodistas y el propio pueblo de Santa Cruz. Ahora la pregunta es, ¿en qué instancia se van a aclarar estas cuestiones poco transparentes que usted adjudica a intendentes de la provincia? ¿Con qué herramientas cuenta y en qué instancia pretende que se aclare? Mire, nosotros ya tenemos cierta información en donde estamos haciendo auditoría. Yo creo que esto lo tiene que terminar de resolver la justicia. De todas formas, nosotros vamos a seguir trabajando, haremos las auditorías que tengamos que hacer. Por lo menos eso es lo que hemos acordado y hablado con nuestro frente electoral. Hay cuestiones que no se pueden seguir permitiendo y bueno, después la justicia dirá. Obviamente no me voy a detener en esto, para eso hay profesionales que se encargarán de esto a futuro. Yo sigo trabajando, estoy comprometido con la sociedad, no vengo a ser cómplice de nadie, quiero trabajar para sacar mi provincia adelante, quiero una provincia distinta, una provincia pujante, en desarrollo, y no en la situación que está. Así que la verdad que para mí esto no le voy a dar mayor importancia más que la que le tengo que dar. Prioridad va a ser sacar mi pueblo adelante. Vuelvo al tema del triunfo que se ha tenido en 10 localidades de la provincia. Muchas de esas ciudades que han sido bastiones del gobierno saliente. De más está nombrar a comandante Luis Piedrabuena, lo que ha sucedido, por ejemplo, en Lago Posadas, en Gobernador Gregores, Piedrabuena. Ni hablar, comandante Luis Piedrabuena, Perito Moreno, Santa bueno, Cruz. hay un análisis más pormenorizado de ello y de lo que significó la conformación del Frente por Santa Cruz. En muchas localidades, en el mano a mano ganaron incluso candidatos de nuestro espacio político. Pero creo que este voto de confianza que otorgó la sociedad en las localidades en donde ganamos las elecciones tiene que ver con lo que nosotros proyectamos, con lo que queremos hacer, con esto de volver a producir, de recuperar la cultura de trabajo, que es tan importante. Yo soy un agradecido, eternamente agradecido, y creo que la gente necesitaba este aire
este aire fresco de renovación. Y te lo transmite día a día. Yo soy una persona que anda en la provincia, que la camina, que conoce los pueblos, que conoce todas las localidades. No tengo drama en relacionarme con la gente, hablar, compartir ideas, proyectos, escucharlos. Y la gente, la verdad que yo lo notaba muy entusiasmada, ¿no? Y quería acompañarme. Bueno, hoy se dio, la gente terminó de acompañar con su voto de confianza, que nosotros valoramos y que realmente vamos a volver este gesto con trabajo, con dedicación, con mucho esfuerzo. Nos van a ver trabajando, somos personas de trabajo. Generalmente los que conformamos este gran equipo somos trabajadores, así que si hay algo que sabemos hacer, y esto lo digo con mucho orgullo, es trabajar. Bien. Y de esa forma vamos a sacar nuestra provincia adelante. Bien, gobernador, esa unión de fuerzas que se logró en el interior y bueno, que llevó al triunfo en tantas localidades, no se logró en Río Gallegos. ¿Lamenta que no haya sido así? En la política, cuando se participa en política en una elección, se gana o se pierde. De todas formas, nosotros creo que hicimos una gran elección. Estoy muy contento y orgulloso de nuestros candidatos. Vamos a seguir trabajando para realmente apostar a la renovación, a gestiones con transparencia, con honestidad, y realmente hacer lo que hay que hacer en una localidad y una provincia que necesita más que nada infraestructura, que realmente necesita mejorar la calidad educativa, trabajar en materia de salud, que necesita construcción de miles de viviendas, construcción de nuevas escuelas, de nuevos hospitales, de rutas, que las obras se comiencen y se terminen, que los fondos vayan realmente a las empresas que hacen las obras y que esos fondos no se pierdan en el medio. Seriedad, reordenamiento, es lo que necesitamos. Gobernador Vidal, una consulta. Me quedaba lo que le decía mi colega, lo que le preguntaba a Claudio, respecto a las auditorías, a los informes. ¿También entra en esto el Instituto de Energía? Nosotros vamos a auditar todo lo que tengamos que auditar. Nosotros vamos a auditar todo. A ver, creo que fui muy Le pregunto, ¿sabe por qué? Eh, Porque en campaña usted había manifestado la disconformidad con quienes dirigían el instituto puntualmente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en la forma que se han concesionado las áreas petroleras, por ejemplo. Yo creo que existe la posibilidad de mayor exigencias, más que nada al momento de plantear las inversiones continuas. O sea, no podemos otorgar tantas áreas para que te hagan 2 o 3 pozos y después dejen de invertir y esperamos a que pasen 2 o 3 años. A ver, si queremos realmente nuestra tierra, nuestra provincia, nuestros recursos, realmente los tenemos que poner en valor. Apostemos a la producción, sí, apostemos al desarrollo, a la inversión privada, sí, pero que realmente sea inversión y que nos garantice o que nos genere la posibilidad a los santacruceños de vivir un poquito mejor. Gobernador, le consulto respecto de hoy cuando ingresó al cuarto oscuro y vio el panorama. ¿Ratificó esta intención de derogar la ley de lema? Porque hoy fue una jornada en la que todos pensamos realmente en eso. Por favor, yo di mi palabra y voy a cumplir. Una de las primeras decisiones que vamos a tomar es eliminar definitivamente la ley de lemas, Esto no puede seguir así. Es un mamarracho, es agotador, es frustrante, innecesario, completamente innecesario. Hoy observábamos con atención muchas personas que se volvían sin poder votar, cansados después de haber esperado 2 horas en las filas para poder ingresar a votar al cuarto oscuro. Bueno, estas son las cosas que no pueden pasar. Basta de ley de lema.
yo me comprometí, es parte de la propuesta de campaña de nuestro frente electoral. Voy a honrar este compromiso, este acuerdo político que tenemos con los demás dirigentes políticos del frente y voy a hacer lo que tengo que hacer. Quédense tranquilos que si mi palabra la voy a cumplir. Bien, gobernador, la última de mi parte, abusando de su tiempo, pero aprovechando que está con ganas de conversar, aunque sean las 1 de la mañana. Chicos, me están llamando de todos lados. Les prometo que es la última de mi parte, pero bueno, no quiero dejar pasar por alto la situación que está atravesando una gran masa de trabajadores de la provincia de Santa Cruz, que es la administración pública. Están de paro desde hace 30 días, ATE, APAP, UPCN, no hubo incremento salarial, no hubo pauta para este mes de octubre. ¿A usted le parece coherente, ético lo que está haciendo el gobierno de Alicia Kirchner, que en virtud de esta transición y que se viene su gobierno, que falta poquito más de un mes para que asuma, no ofrecer pauta salarial? ¿Qué concepto, qué conclusión al respecto y qué mensaje para los empleados de la Administración Pública Provincial de Santa Cruz? Y agrego municipales también. Yo soy una persona que viene del trabajo, trabajé toda mi vida, desde que tengo uso de razón trabajé. Por circunstancias de la vida me tocó trabajar desde muy pibe. Y estoy agradecido a la vida porque la verdad que fue parte de mi experiencia de vida. Entiendo que para salir adelante hay que esforzarse, hay que sacrificarse. Yo le voy a dar datos precisos de lo que me toca observar hoy. 4.854 cargos políticos sin contar los entes provinciales. Repito, 4.854 cargos políticos sin contar los entes provinciales. Sí. De 76.000 empleados públicos, entre activos y pasivos y empleados municipales. Más los miles de trabajadores que están dentro de cooperativas y miles de monotributistas. Somos 340.000 habitantes. Y hay 92.000 personas que dependen de un salario que pueda otorgar el Estado. ¿Qué producimos? Nada. Ahora, ¿esto es culpa de la gente o culpa de la mala política y de los malos dirigentes? Claro, es obvia la respuesta. Bueno, algo tenemos que hacer. No estoy para nada de acuerdo con que en la provincia, sin contar los entes provinciales, los vecinos y los trabajadores, los que realmente sí cumplen con su función, estén pagando salario de 4.854 cargos políticos. Ya tenemos ejemplos de personas que tienen un salario de la provincia y un salario del municipio, de distintos municipios a nivel provincial. Y tenemos cientos de casos de los mejores salarios que se pagan a personas que no viven en la provincia, que no prestan ningún tipo de servicio y figuran como trabajadores activos. O sea, cuando se genera todo esto, porque hay acomodos para el amigo, para el vecino, para el hermano para el sobrino, para el tío, perjudicamos a los trabajadores que sí realmente cumplen con su función. Perjudicamos al docente, perjudicamos al policía, perjudicamos al administrativo, perjudicamos al planta que concurre todos los días a cumplir con su función, y se los dice un trabajador. A mí me enseñaron que para que el empleador me pague yo tenía que prestar servicio, y trabajé toda mi vida. Entonces, acá para beneficiar a unos pocos, han perjudicado a la gran mayoría. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el caramelo que antes era para un pibe, el mismo caramelo hoy es para 10. Como para dar un ejemplo más sencillo que todos podamos comprender qué es lo que está pasando. Es injusto, es injusto. 4.854 cargos políticos sin contar los entes provinciales. ¿Dónde se ha visto esto? Claro, entonces cuando el docente reclama mejora en su salario y no se puede porque no hay fondo, y bueno, porque se pagan miles de cargos, porque se pagan otros 200 a personas que también cobran por los distintos municipios, después porque se le pagan a cientos de personas que no viven en la provincia y figuran como trabajadores activos cumpliendo funciones en el Estado.
Seriedad, seriedad. Y basta de que solamente se beneficien unos pocos y perjudiquen a la mayoría. Evidentemente va a tener mucho trabajo por delante. Yo le hago las dos cortitas y le prometemos que con esto terminamos. Una, el intendente Grasso, recién estuvimos en su búnker donde fueron los festejos, y entre otras cosas que fue en el momento donde más aplausos cosechó, fue en un instante donde se dirigió a usted, habló del gobernador electo, y le pidió basta de confrontación. ¿Es usted el que está confrontando? No, perdóneme, pero yo no estoy confrontando para nada. Yo lo que digo es que quiero hacer las cosas bien. La gente me pidió que haga las cosas bien. Cuando la gente fue a la urna, entró al cuarto oscuro y puso el voto en la urna, dijo que Vidal tenía que hacer las cosas bien y que no tenía que ser cómplice de lo que estaba mal. Yo no tengo nada personal. Yo digo que la plata que es del pueblo tiene que quedar para el pueblo. No sé si me explico. Clarito. Y la última, ahora sí, porque estamos buscando el título, obviamente, de mañana. Pero ya Sí, ya nos dio unos cuantos, pero bueno, no nos conformamos. Gobernador, ¿qué nos puede adelantar respecto de las designaciones y de su futuro gabinete? Nada, que estoy tratando de conformar el o los mejores equipos en consenso, dialogando con todos los que son parte de nuestro frente electoral, como corresponde, porque eso también habla de democracia, habla de ser, digamos, de ser justos, ¿no? Y de no olvidarse. Yo quiero construir una Santa Cruz mejor, y eso lo vamos a hacer entre todos los que realmente querramos hacer las cosas bien, en beneficio del pueblo, en beneficio de la comunidad. ¿Y cuándo los va a anunciar? El 10 de diciembre se van a enterar ustedes. No, pero nos queremos enterar. Bueno, tengan paciencia, chicos. Sí. Vamos a tener que averiguarlo por otro lado. Claro, gobernador, lo tenemos acá. Nos va a hacer trabajar. Hay un dicho que dice: la gente es mala y comenta a veces. Y la verdad que conociendo la picardía de la mala política, prefiero guardar silencio, dejar el secreto en 7 llaves, y el 10 de diciembre va a ser de público conocimiento quiénes son los designados para conformar parte de los equipos, y bueno, todos aprueban, ¿no? Todos aprueban. Algunos vienen del sector privado, otros vienen ya del sector político, algunos tienen experiencia en el Estado, otros no. Sí les puedo adelantar que ingreso con un equipo de 16 ingenieros para lo que es el área de desarrollo, producción. Yo apunto a que mi provincia realmente genere otro tipo de posibilidades en explotación de los recursos renovables. Otro renovables. Sí. Creo que, a ver, ¿cómo hacemos para seguir viviendo del Estado, ¿no? Hoy muchos piensan que el Estado es la madre, es el padre, el tutor, el encargado, el hermano mayor, y el Estado es el responsable de todo. Bueno, para que el Estado tenga que cubrir ese exceso de demanda, tiene que sacar de algún lado tiene que golpear la puerta. Bueno, claro. Ahí se inventa esto de la creación excesiva de impuestos que terminan pagando los contribuyentes que laburan. Entonces, yo quiero revertir esta situación, quiero lograr que todos aportemos nuestro granito de arena produciendo, trabajando, recuperando la cultura de trabajo, que es muy importante. No hay futuro digno si no hay esfuerzo, si no hay sacrificio, si no hay trabajo. Así que ese es un poco nuestro horizonte, y bueno, parte de esa idea parte de ese proyecto lo van a conformar hasta el momento 16 ingenieros que van a formar parte de los equipos. Obviamente
no voy a tener bajo ningún punto de vista la cantidad de cargos políticos que tiene el actual gobierno. ¿Y va a tener jefe de gabinete? Vamos a tener jefe de gabinete. Bueno. Bueno, muy bien. Bueno, hasta acá yo les agradezco. Una cortita. Yo, la verdad que son Está invitado acá a terribles. la radio, nuevo día en la mañana para compartir, para que venga a tomar unos mates y charlar un poco más. Hace bastante que no lo vemos desde la campaña. Y hoy se nos escapó, gobernador. Se nos escapó, no lo pudimos cubrir en el voto, ¿eh? Claro. Huidizo. Claro. Si se hubiese quedado, capaz que lo entrevistábamos ahí también y achicábamos. Creo que me han escuchado cuando digo que a las 7 de la mañana ya es tarde, ya madrugó. Hay que levantarse tempranito. Bueno. Gracias. ¿Escuchaste? Escuchaste, tenés que preparar los mates temprano. 1:03 a.m. de este lunes 23 de octubre. Muchísimas gracias por este rato largo que nos ha brindado y bueno, poder preguntarle parte de todo lo que tenemos para consultarle. Muchísimas gracias, ha sido muy gentil. Le agradezco de todo corazón. Gracias por su trabajo, gracias por la sinceridad del programa, gracias por mostrar la realidad, aunque a veces es de poco agrado y le molesta a algunos. Yo sé que ustedes son periodistas que dicen las cosas como son, así que los felicito porque eso también es parte de la democracia. Les agradezco de todo corazón y bueno, un fuerte abrazo y mi compromiso de cuando los pueda visitar en el programa lo haré y de trabajar por supuesto por sacar nuestra provincia adelante. Realmente lo quiero lograr, así que también les voy a pedir ayuda a ustedes. Ahí pasaba Claudio Vidal la nota que logramos desarrollar en la noche de ayer, ya madrugada de este lunes. Mucha gente y repercusiones, de hecho, que justamente hay comentarios respecto de esta nota. Algunos iban siendo en tiempo real, digamos, como Omar Orellano, que le agradecemos. Delia González, que dice: solo pido que no sean más de lo mismo. Ya no se cree en nadie. De trabajo, hablan de trabajo. Y bueno, las reflexiones, digamos, casi en tiempo real de los oyentes que estaban justamente atendiendo a las declaraciones que ayer a la noche, madrugada, este lunes, nos brindaba Claudio Vidal. El saludo también para José Espinosa, colega de Caleta Olivia, que nos estaba escuchando allí. Él venía muy interesado en el último tiempo, habitualmente comparte un espacio las tardes con Claudia y con Beto, y venía muy interesado en poder tener algunas definiciones por parte de Vidal, quizá alguna las tenga aquí. No habló particularmente o no se definió respecto de el balotaje que será entre Javier Milei y Sergio Massa, argumentando que es parte de una fuerza como más heterogénea y que él solo no puede definirse. Pero bueno, habrá que ver. Yo creo que también en este sentido esperará de alguna manera algún llamado de Massa como para, en tal caso, generar algún acuerdo político, como esto que quedó pendiente, que lo manifestaron la semana pasada, por ejemplo, de las áreas maduras en la cuenca del Golfo San Jorge, entre algunas otras cuestiones que tendrá para requerirle Vidal como a futuro, ¿no? Si vos sos presidente, ¿qué le vas a dar a Santa Cruz? Y vos, Milei, si sos presidente, ¿qué le vas a dar a Santa Cruz? Imagino que habrá esa charla con ambos candidatos, ¿no? Para ver qué define, ¿no? En principio, Massa a la semana pasada garantizó la continuidad y de la obra en las represas, que no es menor, para ganarse el apoyo de Santa Cruz, cosa que Milei no hizo. Claro, bueno, la cuestión de las ganancias también creo que afecta directamente al sector que representa de raíz Vidal, ¿no? Como son los petroleros, que infiero que allí también habrá algo que Massa le dirá, bueno, mira, acá tengo una medida concreta, así que restará esa definición, pero en varios otros ámbitos de la vida. Ya particularmente hablando de Santa Cruz, fue definitorio. Se le preguntó y repreguntó respecto de la dinámica de lo que serán las gestiones Vidal provincia, Grasso en el municipio.
reafirmando lo dicho, ¿no? Diciendo, vamos a mí me eligieron para terminar con las mañas de la vieja política, por definirlo de alguna manera, y es eso lo que voy a hacer, dijo, señalando que lo que tenga que ir a la justicia irá y lo definirá justamente la justicia. Respecto de la ley de lema fue tajante, ¿no? Dijo, yo soy parte de un espacio que llegamos a un acuerdo político entre las coaliciones en la cual una de los principales acuerdos es terminar justamente con este sistema electoral, y creo que después de lo de ayer hay hasta incluso una voz unánime en ese sentido de todo el espectro político. Nos lo dijo Grasso también el otro día en visita aquí a la radio, que es menester poder cambiar el sistema además es la electoral, ¿no? estrategia del kirchnerismo para retener el poder, y ya lo ha perdido hasta con la ley de lemas, así Tal que no cual. tiene ningún sentido. Tal cual, tal cual. Así que muy interesante la nota que pudimos hacer ayer a la noche. Faltó tu pregunta, Fer, hicimos preguntas todos, faltó... Y porque estaba en el diario. Sí, No, que no pudiera... podía, no estaba ni siquiera en el estudio, pero... ¿Qué le hubieses preguntado? No, yo lo que digo es que ahora hay que empezar a hablar con Vidal de gestión. O sea, ya la cuestión con Grasso, la cuestión de todo lo que van a denunciar ya está recontra confirmado. De hecho, él dijo, bueno, ahora va a seguir como camino legal, no me puedo detener tampoco en eso. Y hay que empezar a hablar con Vidal de cuestiones como la educación, como la salud, como más en profundidad, yo no a menos de 2 meses de asumir, ya bien cómo van trabajando ya en temas como educación, salud, seguridad, justicia, Infraestructura, ¿no? Infraestructura, las rutas provinciales, cómo van a gestionar las nacionales, y bueno, cosas que en los últimos días por este tema de los cruces con Grasso, de las denuncias por corrupción, las auditorías han quedado un poco de lado, y que van a ser lo primero que va a tener que hacer cuando suma, más allá de esto, o sea, mostrar que llegó, además de para denunciar la corrupción y para poner orden en muchos sentidos, para poder solucionar un montón de problemas que todavía están vigentes. Tal cual. Así que tuvimos la oportunidad, nos la debíamos y pudimos cumplir en la noche de ayer charlando con Vidal. Justamente Cari fue ahí quien gestionó, así que el crédito también para ella. Saludo para David, que dice el dato de la elección local es el derrumbe de la UCR. Si yo fuese malo diría que el responsable es Vidal cuando propuso la alianza, provocando una crisis en el frente y destruyó la oposición no peronista, dice de alguna manera. Tampoco digamos que era un espacio que venía súper fortalecido, ¿no? Creo que por ahí la interpelación de Vidal terminó de desnudar algunas cuestiones que, bueno, quedaron a la luz, ¿no? 2 cuestiones por fuera de las elecciones, pero que tienen que ver o son repercusión. El dólar, se esperaba mucho saber qué iba a pasar después de las elecciones. Sí, va a haber un salto significativo. Al ganar masa, digamos, y al haber balotaje, al estar todo bastante equilibrado por el momento de la espera del resultado final, todo sigue igual. El dólar quedó, o por lo menos abrió en la mañana de este lunes, igual que como quedó el viernes, digamos. Está a 900 clavados el dólar libre y está a 365. Con 65 el dólar oficial no ha cambiado nada respecto de eso, y el miedo que muchos tenían, bueno, el lunes se va toda la... De hecho, muchos aumentaron los precios porque hoy supuestamente subía el dólar, no subió. O no tenían precio, la O incertidumbre. no tenía precio, muchos decían, recién a mí un par de comerciantes me dijeron, lunes o martes van a haber nuevos precios para determinados productos, depende de qué pase. Bueno, no pasó nada, así que espero que no se hagan los vivos de subir porque sí. Pero hay algunos que sí subieron. Y hay algunos que sí, porque la otra novedad es que pasada la medianoche, mientras nosotros comentábamos acá los ganadores en Santa Cruz y mientras después hablábamos con el gobernador electo, o hablaban en la radio, YPF ya aumentaba la nafta. La suba fue de un 3% en promedio nacional y se concretó horitas después de la medianoche de ayer, en la casa de la madrugada. Hay que recordar, haciendo para los que tienen la memoria algo frágil, se había aumentado un 12% y luego se detuvo, se congeló por 3 meses el Esto precio ya estaba del previsto. combustible, exactamente, y era justamente hasta la elección. Ahora todo se empezará como a ir soltando de a Claro. poco la rienda. Y mañana Esta diferencia, ¿no? aumentará, si aumentó la de bandera.
el combustible de la Sí, estatal. sí. Mañana estarán las otras. Incluso ¿no? quizá hoy. Y están Quizá faltando a su palabra, digamos, porque se acuerdan que hubo un acuerdo de precios que Pero Massa del cual anunció. ya se habían bajado, claro. Claro, pero supuestamente Massa lo anunció como un gran logro que hasta el 31 de octubre se congelaba el precio de combustible. Sí. Y ayer, 23 de octubre, o hoy, las primeras horas de hoy, ya lo aumentaron un 3, Ujú. 3,3 por 5%, depende de la zona. Y habrá que ver el resto de los precios, ¿no? Porque la referencia del combustible también sabemos que se traslada a Sí. otro. Pero bueno, en definitiva, es un lunes mucho más tranquilo que el pospaso, teniendo en cuenta también que esta muy buena elección creo que hizo Sergio Massa, ¿no? Porque caló 10 puntos de la nada y pasó al primer lugar, de ser el segundo, casi tercero, equiparado con la tercera fuerza que era Juntos por el Cambio, dio un paso al frente a pesar de todo el contexto económico. Y ahí hay una cuestión también, yo estoy viendo como muchos memes como diciendo de gente que es extraño, ¿no? Gente que se atribuye como una superioridad intelectual porque no votó, en este caso, al peronismo, etcétera. Pero los indicadores dan cuenta que hubo mucho más racionalidad en todo el movimiento especulativo, incluso financiero de los mercados, luego de esta victoria, que si hubiese ganado Milei, hoy estamos en un escenario absolutamente distinto. Quizás, no sé si sin precios, pero sí con un dólar ilegal o blue disparado. Así que, de alguna manera, la racionalidad se trasladó, digamos, o se contagió, por llamarlo de alguna manera, y estamos diciendo racionalidad a lo que es la gestión de Massa, que en economía es una cuestión increíble que estemos diciendo, bueno, menos mal, cuando tenemos un ciento y pico, más de 120% de inflación anual. Será una el cuestión... dólar a 1000 y la pobreza más de 45. Más del 40%, exactamente. Sin embargo, digo, imagínense lo que son los otros candidatos que el propio ministro de Economía es como la opción más centrada, más racional, parece. Y ahí están diciendo que hoy habrá anuncios económicos del ministro Sergio Massa. Bueno, habrá que ver porque de establecerse una devaluación que uno no descarta que continúe sucediendo, también seguirá y habrá que ver de qué manera le pone tope Massa a la emisión, ¿no? Porque si bien disimula nuestros problemas diarios, porque nos inyectan guita, ¿no? En las cuentas, en distintos programas que se han ido viendo, créditos, etcétera, eso en algún momento tiene que como frenarse y generar sustento. Yo entiendo que se apuesta mucho a todo lo que tiene que ver con las liquidaciones de exportaciones y lo que será el año que viene con el tan presumido superávit energético que va a tener Argentina, que señala Massa va a haber 12.000 millones de dólares sobre la mesa que hoy no están. Y habrá que ver qué dice el fondo también, ¿no? A mí lo único que medianamente me tranquiliza, más allá de que estamos votando lo menos malo, digamos, o lo que se supone que es menos, o lo menos terrible, lo que menos miedo genera, en realidad es que eso, lo que menos miedo genera, porque Milei a mucha gente ya le genera mucho miedo, Bullrich también le genera mucho miedo, entonces bueno, ¿qué me queda? Schiaretti y Bregman no tienen chances, para ser realistas, de hecho ya se quedaron sin chances, entonces mucha gente votó a lo que menos miedo le da, sabiendo aún que es muy malo lo que se está haciendo. Decían en este contexto lo que me da un aliciente pequeña es que cuando hablamos, y por eso era interesante hablar con él, hoy no lo logramos, veremos si hablamos mañana, es hablar con nuestro economista de cabecera, José Vargas, quien dijo que él, que es un gran analista económico, observa o intuye que un nuevo gobierno con Massa como presidente y ya sin heredar de urgencia todo lo que heredó, podría equilibrar un poquito las cosas, que no lo vería tan malo. Entonces eso le dice, bueno, además de elegir lo que es menos malo y lo que menos miedo nos da, un economista serio, muy bueno, de los mejores que tenemos en el país, que habla siempre con nosotros, nos dijo que con viento a favor puede llegar a enderezar un poco las cosas. ¿Te acuerdas que lo dijo? Sí. Por eso quería que hablemos con él, porque además de que nos pinte un panorama de qué va a pasar con el dólar, con la inflación y todo lo demás, él como economista y entendiendo también de política,
nos había dado un panorama de qué podía llegar a pasar en la próxima gestión si gana Massa. Estaba predispuesto, José, pero era entre las 10 y las 10 y cuarto, estaba como muy sobre el No pucho, llegamos. así que será mañana, seguramente. No vamos a dejar escapar la posibilidad de charlar con él, porque aparte siempre traes, digamos, panoramas, análisis acertados, o que ha ido acertando, al menos hasta el momento, así que bien vale la pena poder charlar con él. Me dicen que Sí. en minutos nada más llega ya el intendente Viene a los estudios de Radio Nuevo Día. el listo. intendente reelecto de Río Gallegos. El intendente de Río Gallegos, que continuará Es siendo intendente. sí, Tu jefe. sí, y sí, hijo, es el segundo intendente peronista en obtener una... El primero fue Kirchner. Una No, reelección. perdón, me estoy equivocando. Es el primer intendente peronista en tener una consecución de mandatos. Claro, Porque porque- los de antes habían sido Freddy Martínez Sí. y Pirincho Héctor Roque. Roque. Ahí va. Bueno, tenemos bastantes cuestiones Viste que ese tipo para... de datos me gusta y me gusta decírselo a la gente y tal. Sí, Pero- sí. Ayer tuviste un par, igual. Bueno, será el Consejo de Deliberantes histórico, con Histórico. mayor cantidad de mujeres. Mujeres. 4 mujeres y Sí, 3 varones. Tres varones, sí. Bueno, quizá prime allí otro tipo de discusión. Creo que en la tarde nuestros compañeros de Fuera de Contexto van a tener algunos... Algunas notas. sí, concejales electos, bueno. si todo sale bien. Y estamos atentos a lo que haga Cari también, que andaba detrás de algunas de ellas. Así que mientras esperamos a Pablo Grasso, vamos a compartir una breve pausa y enseguida continuamos con esta emisión de lunes 23 postelectoral en Arriba al Día. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Tantos odios para curar, tanto amor descartable. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es el mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Tantos odios para curar, tanto amor descartable. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es el mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Tengo que ordenar
función. Quiero estar libre para un nuevo amor. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Las noticias son al instante. noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Milei le hizo un guiño a Macri de cara al balotaje. El candidato presidencial por la Libertad Avanza volvió a convocar a todos los que quieren cambiar a la Argentina de cara al balotaje y le hizo un guiño al sector de Juntos por el Cambio, referenciando a Mauricio Macri. Tengo un buen diálogo con él, sostuvo. Todos son bienvenidos. De un lado está el kirchnerismo y del otro estamos los que abrazamos las ideas de la libertad, destacó. Noticias al instante. La Nata, si Massa logró estos números con esta situación, es un buen candidato. El periodista analizó la victoria de Massa en las elecciones generales y remarcó que a pesar de esta situación, en referencia a los números económicos del país, el aspirante presidencial de Unión por la Patria es un buen candidato. Confirman la muerte de otro argentino en Israel y ya son 9 los fallecidos. Otro argentino murió como víctima de los ataques perpetuados por el grupo Hamas en Israel y suman 9 los muertos de nuestro país desde el inicio del estado de guerra hace 2 semanas. Se trata de José Luis Yossi Silverman, quien estaba secuestrado junto a su esposa, Margit Schneider-Zimmerman, de nacionalidad peruana. Insólito, un árbitro empezó el partido y después advirtió que faltaba la pelota. El experimentado árbitro colombiano Wilmar Roldán protagonizó un divertido momento en el partido entre Junior de Barranquilla y Once Caldas, válido por la fecha 18 de la Liga Betplay, a pesar de su trayectoria como árbitro FIFA y de gozar de una destacada reputación. Roldán cometió un increíble descuido que dejó a todos los presentes riendo. Es que, tras dar el pitazo inicial, el árbitro se percató de un importante detalle. No había balón. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días.
Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Es el lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Hace como esas noches interminables en bares y recitales, donde la comunidad rockera argentina celebra su música y cultura. Viví la primavera 2023 con nosotros. Pedí un rock. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil.
en la radio del rock. Tu negocio crece. Hace una inversión que avanza con rebeldía y te da la solución que buscas. Primavera 2023. Teléfono 1551-6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Si la llama es azul, tiene el visto bueno. Verifica periódicamente tus instalaciones y artefactos a gas con un instalador matriculado y evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023. De la mañana, 46 minutos. De buenas a primeras llegará. Nos confirman que está en camino el intendente reelecto Grasso, así que esperen un ratito, no sean ansiosos, que no los consuma la ansiedad, que en un ratito vamos a estar charlando con él aquí en los estudios de Radio Nuevo Día. Data actual, fresca, ¿qué tiene para contarme, Fernando? En realidad hay una muy buena nota en el diario nuevodia.com.ar que hace una comparación respecto de cómo le fue a Grasso ayer en comparación con las elecciones del 2019. Y lo que queríamos era ver si le fue básicamente mejor o peor en cuanto a cantidad de votos, porque como bien decía Grasso en la previa que estuvo acá en la radio, era un momento en el cual los vecinos de Río Gallegos iban a poner bajo la lupa su gestión, para decidir si acompañaban una nueva gestión o no les gustaba lo que hizo Grasso, más allá de todos los cuestionamientos que planteó la oposición y diferentes candidatos respecto de lo que más le achacaron a Grasso, que fue la falta de transparencia. Y la cuenta da que a Grasso le fue mejor que incluso cuando no era intendente, o sea que lo votó más gente ahora que ya tuvo una gestión que cuando no conocían cómo iba a ser su actuación como intendente.
En 2019, Grasso tuvo 19.497 votos, casi 19.500. Y Grasso ayer, en la intención de ser reelecto, tuvo o cosechó 21.404 votos. Es decir, que tuvo casi 2.000 votos más al ser reelecto que hace 4 años atrás. ¿Te acordás, Fernando? No sé si vos te recordás, le decimos a la audiencia que nosotros hace mucho hablábamos de pasar la barrera de los 19.000 para la intendencia. Que quien quiera ser intendente en Río Gallegos por sí solo, ¿no? Y quien quiera asegurarse por sí solo un triunfo holgado, tendría que pasar la barrera de los 19.000. También lo hemos hablado en alguna oportunidad con nuestro colega y amigo Antonio Villanueva, ¿no? Este tema de los 19.000. Entonces pasó esa barrera de reelectora, ¿no? Y otro dato que aparece en esta nota, que es bueno recordarlo, es que toda la oposición junta tuvo menos votos que Grasso, solo. O sea, toda la oposición junta tuvo 17.452 votos contra los 21.400 que tuvo Grasso solo. O sea, fue una paliza monumental acá en Río Gallegos, o una victoria sumamente contundente la de Grasso para ser reelecto. Y se ratifica esto en lo que dijo él, pero que lo que hablábamos nosotros, la pobreza de Unión por la Patria, que había tenido que convocar a candidatos que ni siquiera estaban en el ámbito político y que en definitiva la elección termina por confirmarlo. La de Juan Romero es una jugada novedosa porque no había sido nunca candidato a nada y como ser candidato a intendente repentinamente es como bastante, pero claramente es él el factor, el único factor que convoca dentro del peronismo kirchnerista. Claramente, yo creo que lo de sumar a Juan Romero, después se sumaron Santi Gómez, Blasciotto, era una intención también de lo que se esperaba una elección más reñida, creo yo, un poco más reñida de lo que finalmente fue. A Grasso le alcanzó al final, si hubiera ido solo le alcanzaba igual para ganar en estas elecciones. Después de Grasso, y mirando la oposición, el más votado fue Leonardo Roquel y después Ariel Varela. Sí, 7.000 y algo. Roquel por Juntos por Río Gallegos y Varela dentro del espacio por Santa Cruz. Varela, que ayer cuando le hicieron una nota dijo que el no haber hablado durante toda la campaña fue una estrategia, algo raro que no le funcionó para nada, evidentemente a la luz de los resultados, y terminó en el tercer lugar después de Grasso y Roquel. ¿Cuántos votos sacó José Daniel Álvarez? 6.000 y pico, ahí te digo bien. 6.300, si no me equivoco, ya te digo. El detalle. Si tomamos en cuenta estos 6.700, casi que decir. 6.545. Bueno, 6.545. Quizás le ha servido al candidato para ir armando un piso del cual partir quizás a futuras aspiraciones, ¿no? Sí, es la primera vez que Porque la primera vez hombre... Valeria ya compitió. Claro, y la anterior, primera vez para intendente, y recordemos que también José Daniel Álvarez viene, digamos, fijando su imagen pública recién desde la elección anterior de agosto pasado. Antes era una persona que quizás para el común de la gente sí no era tan conocida, entonces me parece que de alguna manera es un ganador, pero bueno, habrá que ver porque es mucho tiempo, igual 4 años, y dependiendo dependiendo de la actividad que tenga, claro, exactamente, la actividad que tenga en este lapso será que fije su imagen o no, porque por ejemplo Jarasicha ha sido en otras ocasiones también candidato, no a intendente particularmente, pero no cosechó una gran cantidad de votos. Ahí nos cuentan que el 2:30 va a estar en el cementerio local, el intendente Grasso, así que es 12:30. 12:30. No sabemos si vendrá o no. Sí, yo creo que sí. Nos han confirmado que viene y si no saldrá por teléfono. Pero bueno, la cuestión es que ha sido contundentemente ganador Grasso y que el segundo más votado sin ley de lemas es de Leonardo Roquel, que de haber acordado, algo que no pasó, de haber acordado con Por Santa Cruz, sería el nuevo intendente.
por ley de lemas. Lo más justo, creo yo, es que sea el que es más votado en lo individual. En este caso, el Pablo Grasso. Y hay que decir que fue la última vez, supuestamente, si Vidal cumple, que votamos con ley de lemas. Y bueno, me parece que de alguna manera la propia ley de lemas se está deshaciendo, ¿no? Porque muchos candidatos ganaron sin la necesidad, ¿no? de usarla, ¿no? Más allá que en la estructura y en el armado, pero los votos ratificaron la contundencia de muchos candidatos. Tal cual. Ahora vamos a probar llamándolo entonces al mandatario comunal. Que Sí, va... dicen que se les vino la agenda encima del trajín que tienen hoy, así que lo llamemos porque va a charlar con nosotros de manera telefónica. Perfecto. ¿Tenés ahí, Manuel? Ahí te lo paso. Reelecto de Río Gallegos. También hay que marcar a los que de los cuales se esperaba más y tuvieron realmente pocos votos. Hubo 23 candidatos, creo yo. Sí. La menos votada fue una mujer. Sí. Elsa Ana Lamas, que tuvo 105 votos en el recuento hasta ahora. Y fue la que menos votos cosechó ayer por la tarde. Después de ella aparece Guillermo Carnevale con 142 votos y Guillermo Jiménez con 167 votos. Fueron los tres menos votados. Los tres dentro de por Santa Cruz. Sí, y la izquierda sacó, Natalia Gutiérrez sacó más votos que todos los candidatos de por Santa Cruz, de Jaracic para abajo, es decir, Fati Oliva, Ferrara, Harold Bar, Piris, y que incluso todos los que no son Leo Roquel de Juntos por Río Gallegos sacó más votos que Jorge Cruz, que Alberto Sá, así que... Fue una buena elección. Sí. Dentro de lo que es hay la mucha competencia con posibilidad. mucho aparato. Sí, exactamente. Está del otro lado de la línea el intendente reelecto de la ciudad de Río Gallegos, Pablo Grasso, a quien en principio lo vamos a felicitar y saludarlo, agradeciéndole también estos minutitos que se toma para charlar con nosotros. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad? Hola. Podría decir, ¿no? Buen día. Hola, buen día. Perdón, chicos, que no pude ir al piso. Siempre voy, se me complicó un poquito la movida de todo y quiero tratar de hablar con todos ustedes y bueno, la disculpa que no pude estar en el piso como lo hago siempre. No, ahora la entrevista va a ser con menos concesiones. No, mentira. Bueno, y preguntarle, inicialmente ayer se vio mucha algarabía, estuvimos allí en el comando de Construyamos Juntos, donde pudieron celebrar finalmente y el resultado le dio un margen amplio, es decir, la ciudadanía le dio el voto de confianza respecto de lo que han sido estos 4 años. ¿Cómo lee esta situación? Y continuar hoy temprano y empezar a que esto no se detenga, ¿no? Nadie es dueño de los votos y nadie es dueño de las realidades que pueden ir variando si uno hace las cosas mal, ¿no es cierto? Tenemos que tener esa constancia y no detener el municipio que cada vez tenga más oportunidades para nuestra gente, para nuestros jóvenes, para nuestros pibes, para nuestro adulto mayor, un municipio inclusivo, un municipio que piense hoy hasta en tener una carrera universitaria como es el profesorado de educación física, que lo vamos a tener acá y que muchas partes de la provincia van a venir a estudiar acá porque va a ser lógicamente a distancia, pero la presencialidad va a estar acá en los gimnasios municipales de La Pileta y en otra ciudad, digamos. Ese es el empuje, porque asfalto vamos a seguir haciendo, las cloacas. Yo quiero ser el primer intendente de la Argentina, de las capitales, que tenga el 100% de cloaca, y la voy a ejecutar, y si tengo que hacer los pozos, yo los voy a hacer, digamos. Hay que pensar en esa circunstancia, y por supuesto hoy ya trabajando para que Massa sea presidente de los argentinos y tengamos una oportunidad distinta en nuestra ciudad. Le da, digamos, no estoy. Ahí viene Brian. Ahí está. ¿Me está escuchando? Grasso, le quería Sí, preguntar escucho. porque yo no tengo retorno, los casi 2.000 votos más que tuvo respecto de 2019, es decir, que en esta reelección lo votó más gente que cuando fue por primera vez electo intendente, lo cual también es una buena noticia para alguien que va por un segundo mandato. Sí, y aparte yo sabés lo que pasa, que yo me acuerdo de mi primera elección que saqué 1000 votos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo no hay que perder la constancia? ¿Cómo no tenés que vos detenerte en cada una de las ideas que vos tenés y no aflojarle? Vos tenés que estar todo el tiempo en las campañas eleccionarias, vos no podés estar solamente cada 4 o 2 años.
tenés que tener una presencia activa, directa y constante en el transcurso. Yo hago política todos los días, yo veo la pelota todos los días de los barrios, no espero cada vez que haya elecciones, digamos, no solamente para responsabilidad institucional, sino política, digamos, ¿no? Decir, esto es lo que estamos haciendo, de esta forma lo vamos a hacer, que tampoco se viste un estorbo todos los días, golpearte la puerta para ver qué pasa en el barrio. Bueno, por esta inauguración ya saben, pero de 15 veces, digamos. Yo sé lo que pasa en cada lugar. Ahora hay que, bueno, tener otra construcción distinta. Yo estoy agradecido porque he discutido lo que necesitamos. Yo le quise explicar y le intento explicar a los vecinos de mi ciudad a dónde queremos ir, cómo vamos a ir con cada uno de los, porque se pueden hacer cosas distintas, que el privado va a ser parte de esta gestión, que lo público va a ser parte de esta gestión, que el desocupado va a tener acompañamiento del Estado municipal para poder generar empleo, que nosotros vamos a trabajar en materia educativa como lo estamos haciendo con profesorado, en materia de salud como lo hacemos en la atención primaria, bueno, así con cada uno de los temas que van a ser sumamente importantes en los tiempos que vienen, porque asfalto vamos a seguir asfaltando, digamos, ¿no? Infraestructura vamos a seguir haciendo. Ahora, bueno, tenemos que seguir trabajando en otras áreas que van a ser sumamente importantes para el crecimiento de nuestra ciudad. Intendente, buen día, Héctor lo saluda y antes que nada felicitarle y también consultarle precisamente esto último, de esa continuidad. Viene usted marcado en este primer periodo por la pandemia, 2 años donde si bien estuvo la pandemia, muy se pudieron hacer cosas, pero me imagino que ahora habrá más tiempo para replantear y más tiempo para seguir trabajando, ¿no? Sí, nosotros trabajamos todos los días igual, uno se tiene que amoldar, es como por los sistemas electorales, como cada una de las problemáticas que tiene hoy en la actualidad. Vos tenés que dar respuestas inmediatas a cada una de las cosas. Yo sé lo que pasa en cada barrio. Ahora, sería un hipócrita si le prometo que le voy a dar las soluciones de un día para otro. Hay que trabajarla y hay que demostrarla. Y una vez que uno lo va demostrando, va teniendo mayor credibilidad. Y aquel vecino que por ahí estaba enojado porque no le hacíamos la obra, después que se la hagamos va a estar un poco menos enojado. Aquel vecino que pidió una respuesta alguna vez y no la tuvo y de repente la tiene, va a estar distinto, va a sentirse parte de las decisiones que tome el Estado. Pero bueno, tiene que ser un proceso de a poquito para que la cosa vaya cambiando. En ese sentido, igual el hecho de, bueno, no podemos vaticinar el futuro, ¿no? Pero la pandemia condicionó, ¿no? Parte, o al menos la primera parte de la gestión, que seguramente había algunos planes que se trastocaron por todo ese panorama, ¿no? Sí, por supuesto, sí, siempre te modifica, pero bueno, no te podés detener. Yo quiero que mi ciudad sea cada vez mejor. Yo soy muy competitivo, soy muy intenso, rompo un poco la guinda, yo sé, pero bueno, yo quise ser intendente para que todos los días pueda modificar y hacer estas cosas, digamos, no digamos dejar para mañana, dejar para la semana que viene, no, tiene que hacer todo. Ay, perdón, pero tiene que hacer todos los días. Y bueno, ese es un poco el proceso que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Intendente, en lo que se viene en la relación con el gobernador electo, ¿pedirá una audiencia? ¿Esperará ser convocado? ¿Cómo será ese primer contacto? No, espero que bien, como lo hemos tenido. Yo nunca he tenido un problema con él, nunca, la verdad que te mentiría si yo alguna vez tuve una discusión con el gobernador electo, al contrario. Pero bueno, serán seguramente después de haber pasado esta campaña, es muy difícil que uno sepa quién vota a quién, ¿no? En los vecinos de mi ciudad. Y hoy tiene que gobernar uno para todos, y eso es lo importante que vamos a tener de acá en adelante, resolver el problema que tienen nuestros vecinos para realmente él pueda gobernar la provincia a pasos agigantados como la quiere, y yo el municipio de mi ciudad, y transformarlo en lo que nosotros queremos como capital para que pueda nuclear a todos los representantes y a todos los vecinos de mi provincia. ¿Tenía la intención de apaciguar un poco las aguas y llegar a un acuerdo, digamos, una relación llevadera? Yo soy una persona de acuerdo, me enojo, me peleo, no resigno absolutamente nada. Lo que hemos conseguido lo voy a defender con uñas y dientes, y de acá para arriba todo, de acá para abajo no se negocia nada. No voy a negociar pérdidas, voy a acordar avances, procesos, ideas, que viene otra política en la provincia de Santa Cruz y en mi ciudad, que mi estilo es el acuerdo. Nosotros tenemos que acordar para seguir trabajando juntos. Intendente, ¿qué lectura hace también de lo que aconteció ayer a nivel nacional, este balotaje? Nada, estoy muy expectante. Imagínate que Sergio Massa pueda ser el presidente de los argentinos, y es un desafío sumamente importante, por lo menos para nosotros que tenemos una relación directa con él, ¿no? Sí. Y también otra visión política de todo lo que nosotros vamos a ir construyendo juntos en todo lo que viene. Así que también es
el hecho de volver un poquito y discutir lo que hablamos la otra vez en el piso, ¿no? Realmente los vecinos de Santa Cruz quieren una escuela pública, los vecinos de mi provincia, en el orden nacional, quieren o no la salud gratuita, la atención primaria, quieren o no la obra pública para que la persona que se gana el mango todos los días, albañil, de oficio, durlero, electricista, carpintero, pueda continuar laburando y llevar un plato de comida, o quiere que se reinventen otra cosa. Los habitantes de mi ciudad quieren realmente le quitar el subsidio de la línea de colectivo y pagar 900, 1000 pesos el boleto, o llegar a tener la boleta de luz o gas sin los subsidios para seguir trabajando y viendo cómo poder pagar los servicios. Eso es lo que va a discutir el modelo, el estilo, la forma, el Estado que viene para todos y absolutamente nosotros los patagónicos. Y bueno, más allá de defender la represa, más allá de defender la mina del carbón, más allá de defender la política energética y de crecimiento del turismo, bueno, también vienen otras cosas que la vamos a tener que defender. Por eso te digo, de acá para atrás, no sé, de lo que se consigue, no se resigna nada. De acá para adelante se negocia todo, y eso es un poquito lo que tenemos que entender los santacruceños, especialmente la gente de mi ciudad. ¿Qué piensa Grasso respecto de los señalamientos de Vidal respecto de los números en la provincia en cuanto a la cantidad de trabajadores públicos que existen y sobre todo de los cargos políticos y la necesidad de funcionalizar toda esa estructura al servicio, ¿no?, de las comunidades, señalando que hubo y hay todavía mucha gente que digamos no retribuye lo que se le paga con laburo, básicamente? Es decir, hay algunos que no van, otros que los jefes de alguna manera les perdonan el laburar, y la necesidad de poder generar una provincia productiva y que ya, digamos, no dependa centralmente del Estado como motor económico de las comunidades. No, eso es una responsabilidad sería. Yo muestro mi estilo, el mío todos laburan y el que no labura fuera, se terminó, no hay mucha discusión en eso. Eso será una responsabilidad de él, de ver cómo maneja el Estado, y bueno, realmente si quiere o no hace un achicamiento del Estado, por lo que me está planteando, él quiere hacer un achique del Estado y del empleo público, bueno, una política que llevará adelante. Yo tengo otro estilo y otra forma que lo demuestro en la municipalidad. El que trabaja será retribuido y el que no, bueno, tendrá las consecuencias como la está teniendo. No es una cuestión política, es una cuestión real que la tiene que palpar los vecinos de mi ciudad. Intendente, que también, ¿qué análisis hace de la supuestamente ya conformación definitiva de la legislatura municipal? No, bien, no, yo no tengo ningún problema con trabajar en las diferentes áreas institucionales, y la verdad que estoy muy agradecido, y bueno, mandaré unas felicitaciones a todos los concejales electos, porque realmente han hecho una excelente elección y están muy esperanzados y con muchas ganas de poder representar a los vecinos de la mejor forma posible. Así que les cuento que van a hacer un excelente trabajo legislativo en el transcurso de los 4 años que vienen. ¿Qué requiere de ellos? ¿Qué necesita en qué necesita que lo acompañen a los legislativos? Ideas que controlen los gastos públicos como lo vienen haciendo, que trabajemos juntos para las posibilidades de crecimiento de mi ciudad en todas las facetas, que me ayuden a conseguir los recursos necesarios para poder seguir resolviendo los problemas estructurales que tiene la provincia, especialmente en mi ciudad, cuando faltan insumos, cuando falta luz, cuando falta gas, cuando falta agua en los diferentes lugares de mi ciudad. Así que acompañar, trabajar juntos para resolver el problema que tiene la gente. A política, a chicana, y a desarrollo, como tiene que ser. El otro día cuando nos visitó nos dijo que va a haber un redestinamiento, digamos, de parte de la partida presupuestaria hacia la economía social. ¿Qué nos puede ir adelantando al respecto de eso? ¿Cuáles serán las políticas en ese sentido que pretenden aplicar? Y también respecto de algo que nos quedó pendiente el otro día, y se lo pregunté fuera de aire, que es urbanización de barrios populares, que es algo que ustedes están avanzados. Sí, estamos en marcha, estamos con el Madre de la Lucha ya con los planos, se le hemos mandado las fotos, todo para que lo puedan ya ir compartiendo y pronto a hacer entrega, resolver los problemas que tiene la gente. Hay que resolver, no se resuelve solo y tampoco se tapa, hay que hacerse cargo de las cosas que nos toca a cada uno. Así que ese va a ser un poco el camino que nosotros busquemos, y sí, nosotros estamos trabajando en la reestructuración del área de desarrollo social del municipio, en el cambio de partidas presupuestarias, poder generar recursos en lugares donde realmente lo estamos necesitando. Una chanza, ¿no? ¿No hubo Tazarini ayer? No. No, ayer no pude comer nada, no me compré nada.
no me tomé nada, fui a nomás a la 1:30, después que se fueron todos, a las 2 de la mañana fui a saludar a mi hermana, que era el cumpleaños, poder compartir con ella y mi familia un ratito, porque hoy viajaba, mis viejos se van la semana que viene, entonces quería poder compartir, porque mucho tiempo que hace que no estaba con ellos, y bueno, quería poder estar un rato en familia como corresponde. Intendente, así que no cociné y tampoco pude comer nada. Así. Bueno, el resultado de ayer de las municipales nos dice que Unión por la Patria ganó 5 de los 15 municipios acá. Se autorreferencia como uno de los líderes de la construcción o reconstrucción de este espacio del peronismo Santa Cruz de ahora en adelante, teniendo en cuenta todo lo que pasó a nivel provincial y municipal. Yo siempre me sentí, ¿sabes lo que pasa? Que a veces el resto, uno se tiene que animar a conducir, y yo siempre me animé. El tema es tratar de llegar a la mayor cantidad de compañeros y entender cuál es el camino que vos buscás, y el camino que yo busco es el de 28 de noviembre, el de Río Turbio, ¿me entendés? Fíjate, Construyamos Juntos ganó 28 de noviembre, y esa en todo caso era una de las muestras de gestión de SER, digamos, ¿no? Esa era la única intendencia de SER. Que estaba en ejecución, digamos, ¿no? Y era que se cambió, digamos, también, ¿no? Más allá del resto, es buscar, y no es buscar la balanza ni discusión, sino es la realidad que uno ve. En estos casos, bueno, Zona Norte tiene otras problemáticas de la falta, a pesar de tener la política petrolera, todo Zona Norte, la desocupación está siendo latente y muy complicada y preocupante con la pobreza. Bueno, ahora veremos cómo lo van trabajando juntos para que la gente esté mejor. Intendente, ahora que revalidó la gestión, ¿va a avanzar en lo que es la fiesta aniversario de la ciudad? ¿Ya tiene confirmaciones de algún tipo? Por supuesto. Sí, tenemos ya confirmaciones, ya vamos a hacer pronto la presentación con cada uno de nuestros artistas y por supuesto el anuncio de cada uno de ellos. ¿Va a ser en el mismo lugar que ha sido hasta ahora? Es muy probable, vos sabés que hoy lo estábamos charlando a la mañana con el equipo de trabajo de cultura, pero quiero convocar al resto de los artistas para que lo podamos armar juntos. Intendente, también se viene por lo pronto en los próximos días reunión paritaria en el marco de todas las situaciones económicas, en el marco de balotaje. Veremos con Dieguito eso, después lo vamos a evaluar con Diego, a ver cuál va a ser los avances, porque realmente nosotros lo que queremos es que la plata alcance. Claro. Si la plata no alcanza, bueno, lo discutiremos para adelante, pero siempre dispuesto a charlar con el gremio y con los trabajadores como corresponde. Pero bueno, eso veremos ahora después que tengamos el impacto de nuestros ingresos con la coparticipación nacional y regalía. Eso se lo pregunta porque la plata no le alcanza a él, por eso debe ser. Él tiene alguna cuenta pendiente. Está queriendo gastar la cuenta. Sí, es verdad. Quiere ser el vocero. Intendente, muchísimas gracias. Sabemos que ahora tiene que irse para el cementerio, que hay ahí recorrida por la sala bailatoria municipal, así que le agradecemos estos minutos. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Lo esperamos por la radio cuando quiera. Pablo Horacio, con nosotros. Muchas gracias. Intendente reelecto de nuestra ciudad. No tan larga la nota, pero me parece que contundente al respecto. Pudimos consultar. Quizás no se extendió tanto en esta ocasión él en la respuesta y por eso pudimos hacer varias preguntas. Así que allí quedaba la posibilidad de dialogar con él mano a mano, luego de lo que fue la jornada de ayer en la que 21.000 ciudadanos de nuestra comunidad le dieron su voto de confianza, lo revalidaron, dijeron esta gestión queremos que siga, así que continuará 4 años más Grasso, veremos qué depara justamente esta gestión que está además en ejecución, ¿no? Porque hay obras de cloaca, por ejemplo, como las de San Benito, que ha comenzado allí en 22 y 1. Obra de asfalto que se ve en calle 22. Y no tan solo calle 22, ¿En dónde más? A ver. Crucero General Belgrano. Ah, claro, es verdad, vi que empezaron los movimientos el otro día por allí. Cuneta, toma de medidas topográficas. Bueno, y eso está bien, está bueno porque es por donde se empieza, ¿no? El cordón cuneta, que en algunos casos hemos empezado al revés, y bien vale para todo ese sector. Además, que hay que entender que cuando funciona en pleno el sistema de recolección de residuos y de traslado hacia el vaciadero, muy probablemente esa sea la vía de salida, y por eso también la necesidad del ordenamiento, la urbanización de Madres a la Lucha, porque seguramente los camiones saldrán por el ingreso por José Ingeniero, Pedro Rena, Crucero General Belgrano, y allí Gregores, Pedro Rivera y chau. Empalme, Ruta 3. Claro, exactamente. Esto es una presunción que hago rápidamente viendo la jugada, y también
las obras que se desarrollarán en la continuidad de la avenida Kirchner después de Chiclana, de Zapiola hasta Maradona también. Bueno, de hecho el otro día dimos cuenta de que prendieron fuego una máquina que estaba allí trabajando en avenida Kirchner. Así que para el vecino, sobre todo que cercano a donde se están desarrollando obras, el hecho de un cambiazo quizás le generaría alguna incertidumbre y la continuidad de Grasso en la intendencia le dé alguna que otra certeza. La certeza también de que habrá festival y ahora nos vamos a poner en modo hinchapelota seguramente para ir sabiendo lo más rápido posible quiénes serán, cómo será, dónde estará. Hay también una obra anunciada y pendiente que veremos si es parte de estos 4 años, infiero que sí, que es el hangar de allá enfrente de la UMPA, ¿no? Que se lo han cedido al municipio para que haga un gran centro de convenciones o polideportivo. Sí, un multipropósito, ¿no? Ahí va. Un gimnasio multipropósito. Exacto. Esa sería la gran apuesta, ¿no? En cuanto a obras, más allá de la obra faraónica, ¿no? Sí, y además que Cloacas, ¿no? en infraestructura deportiva, sobre todo Río Gallegos necesita... Lo dijo el intendente días atrás. Necesita un 3-4 impulso, gimnasios, y por lo menos porque además en todo este periodo algunas disciplinas que se practicaban en escuelas no pudieron ser porque las escuelas estuvieron cerradas. Nos mandan mensaje: Natalia Gutiérrez salió séptima de 23 candidatos a intendentes y muchos de ellos figuras reconocidas de Estaba la esperando ciudad. que ven ese changüí en la charla que tenían para contar eso, porque estaba armando la tabla de posiciones de... Se ve que nos escribió un bostero porque dice: yo no sé si veo la séptima en todos lados, pero Natalia salió séptima. Claro. Dice. Estaba armando una nota con la tabla de posiciones desde el más votado hasta el menos votado, en este caso en Santa Cruz. Y efectivamente Natalia Gutiérrez, que hasta esta hora de la mañana, con el 94,7% de las mesas escrutadas, está séptima. Y está en la primera por debajo de las grandes estructuras, digamos. Porque está Grasso primero, Roquel segundo, Varela tercero, José Daniel Álvarez cuarto, Gómez Bull quinto, Jaracic sexto, que hasta ahí son gente o con mucha estructura o con mucho dinero, vamos a decirlo así. Y séptima, entre los 23, aparece Natalia Gutiérrez, que está a poco de alcanzar los 900 votos. Una muy buena elección. Bien. En este caso de la izquierda y de ella como candidata. Sí. Ella superó, por ejemplo, en cantidad de votos y por una buena cantidad de votos a Fati Oliva, a Jorge Cruz, a Santiago Gómez, a Marcelo Sá, a Rubén Ferrara, Audi, Juan Romero, Bañasco, José Alvarado, Blasioto, Harold Bark, Manuel Piris, ahí voy, Mauricio Neira, Guillermo Jiménez, Carnevale y Ana Lama, que fue la menos votada con 105 votos. Es decir que mirá toda la gente que superó, ¿no? la representante de la Y izquierda. también tiene que ver con un voto fiel, digo, de seguramente en su mayoría los votantes de izquierda han votado lista completa, ¿no? De Breckman hasta Gabriela Hance, y es por ello también se traduce de esta manera. Una gran elección de Natalia y de Gabriela, emergen nuevas figuras políticas de la izquierda. Y eso es muy positivo. Bueno, habrá que ver que le den continuidad, ¿no?, al trabajo, porque muchas veces en este esquema político el trabajo organizado es necesario, pero también hay que entender que muchas veces son figuras personalistas las que identifican las personas y detrás de las cuales van, ¿no? Entonces, más allá del trabajo de la izquierda, quizá impulsar la figura de Natalia, como también lo ha sido la de Nicolás, su hermano, en la zona norte, sea un camino. Hay ¿no? cuestiones Atrás. interesantes en la izquierda. A nivel nacional han metido 5 diputados nacionales. Sí. Así que han tenido cosas positivas para rescatar. Sí, y yo pensé que Breckman iba a hacer un poco más, porque por parecía. ejemplo ellos vienen de un trabajo y de una fijación de su imagen, pero no hizo más que, por ejemplo, Juan Grabois, que en La Paso hizo un 5% y Breckman hizo un 2,7%. Bueno, era la pregunta del millón. ¿Cuánto de lo que pasó en el debate se iba a poder trasladar a votos? Finalmente no. Claramente casi nada. No, y Schiaretti tampoco, No, por eso. apenitas. Schiaretti fue el más buscado en Google por lejos después del Pero debate. no en el cuarto oscuro. Y nadie lo votó que no lo haya votado en el Claramente. paso. Y pasa que también la izquierda quizá un poco más, pero Schiaretti no tiene una estructura que fiscalice, que le cuide los votos, que lo milite, por ejemplo, acá en Santa Cruz. Anda Cristianito Ronaldito por ahí. Ah, ese me está buscando. Ajá, No sabía sí, quién sí. lo buscaba. Sí.
Anda por ahí. El mini Cristiano. Quizá es una sorpresa para usted y discúlpeme si la arruiné. Nos vamos si quieren. Sí, bueno. Que Brian se va a ir a almorzar con su abuela, va a dormir un siestín ahí en el medio, probablemente va a cerrar los ojos. Y nosotros nos preparamos para dar continuidad en la web a toda la tarea que ya hemos desarrollado también de este lado de los micrófonos. Gracias a todos los que nos escuchan, a quienes nos eligen día a día. Hoy hubo mucha gente activa en Facebook ahí siguiéndonos. Les agradecemos también en YouTube donde nos ponen en la tele, nos dejan fijo y nos acompañan o hacen que los acompañemos en sus jornadas, y también por elegir el diario Nuevo Día como su opción para informarte. Ayer la gran tarea de Fernando y de Tony, sobre todo, que tuvieron en la redacción tecleando a más no poder, hizo que vos supieras casi en el instante en el que se estaban confirmando cada uno de los intendentes, o en el instante, quién iba a ser intendente de cada localidad. Pudimos confirmar el mapa completo de Santa Cruz, y toda esta tarea tiene que ver justamente con la gran labor que realiza todo el equipo de esta cooperativa. Fernando Tornú, Héctor Mancilla, Karina Taberne desde la calle, quien te habla es Julián Quirós, junto a Brian Álvarez en la selección musical y Sandro Díaz en la producción. Te agradecemos por estar una mañana más. Nos reencontraremos mañana, martes, después del pase con los chicos de la otra gestión, en esto que es Arriba el Día. Que tengas un lindo lunes. Chau. Chau, chau. Besitos, chao, chao. En la radio del rock, tu negocio crece. Hace una inversión que avanza con rebeldía y te da la solución que buscas. Primavera 2023. Teléfono 1551-6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. El rock nacional argentino es el eco de nuestras vibraciones. En América es como una bendición. El reflejo de una sociedad en constante evolución y rebeldía. Está tan bueno que algún día escribiré la ficción. Sé parte, hace contacto. Primavera 2023. Email, eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.